Muy buen martes en esta ciudad de Jalapa. En este su programa Tardes de Ciencia estamos con la sexta charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y también desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras, deben estar en rojos. Y si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten en su mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat, ya sea del Facebook o desde aquí. Desde esta sala, después de la charla virtual tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud con personal del SAISUD, quienes nos apoyarán con esta dinámica tan importante hoy en día, que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte del tiempo en línea. A nombre del doctor Ángel Trigo Orlanda, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, les damos la bienvenida en su programa Tardes de Ciencia que organiza la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias. Para este periodo les traemos 19 charlas de temas diversos que comprenden hasta el 6 de julio de este año 2021. El tema del día de hoy será degradación de contaminantes emergentes que nos compartirá la doctora Carolina Solís Maldonado de la Facultad de Ciencias Químicas, región Poza Rica Tuxpan, de la Universidad Veracruzana, quien se encuentra con nosotros en pantalla. Ella estudió la licenciatura Química Farmacéutica Biológica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su posgrado de maestría y doctorado en ciencias en la misma universidad con orientación en procesos sustentables. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Veracruzana en la región Poza Rica Tuxpan. Doctora Carolina, te damos la bienvenida y en este momento te pedimos que por favor inicies tu charla. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Solís Maldonado y soy profesor del programa educativo de Ingeniería Ambiental. Y primero que nada, pues quiero dar las gracias por invitarme para participar en esta plataforma, Tardes de Ciencia, el cual es un programa de charlas científicas, amenas e interactivas de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es la situación actual del agua, la contaminación del agua y en particular los contaminantes emergentes. Hablaremos acerca de los tratamientos que se dan en las plantas de tratamiento de aguas y las nuevas propuestas para degradar los contaminantes emergentes. Además, también platicaremos un poquito acerca del desarrollo de la tecnología que hacemos aquí en la Facultad de Ciencias Químicas de la región Poza Rica para atender este tipo de problemáticas. Bueno, como consecuencia de los factores como es el aumento de la población, el desarrollo económico, el cambio de los patrones de consumo, la demanda de agua pues ha crecido y seguirá creciendo, sobre todo aquellas que están relacionadas con las actividades industriales y con las actividades domésticas. Actualmente en el planeta habitamos más de 7.700 millones de personas y alrededor de 2.100 millones de personas sufren la escasez del agua y 2.200 millones de personas aproximadamente sufren o no tienen acceso al servicio de agua potable. Entonces, 2/3 partes de la población a nivel mundial tienen problemas de la escasez del agua. Sumado a esto, al problema de la escasez del agua, tenemos un problema que está relacionado con la contaminación del agua. La calidad del agua pues se ha ido degradando desde los años 90 y la problemática o la preocupación a nivel mundial radica pues en el tipo de sustancias químicas que estas están dentro y que pues ocasionan una modificación en la calidad afectando a la salud humana y al medio ambiente. Alrededor del 80% de las aguas residuales que se generan, que son producto de las actividades humanas, son desechadas o vertidas directamente en los ríos o en los mares. Y bueno, pues ahí surge un problema de contaminación. Sumado a esto, que alrededor de 180 millones de personas
consumen directamente el agua pues de este tipo de fuentes como ríos o arroyos. Entonces, para el año 2050, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, estiman que va a haber un incremento alrededor del 50% en cuanto a la demanda del agua, con respecto pues al año 2000. Y entonces esto quiere decir que para el año 2050, el problema de la escasez de agua o que el 50% de la población vamos a sufrir este problema, el de la escasez. Y esto sin tomar en cuenta que tenemos también además el problema de la contaminación. En México, pues tenemos un nivel alto de vulnerabilidad en cuanto a lo que es el estrés hídrico. Inclusive algunas regiones, como por ejemplo en el Valle de México, este problema ya se está acentuando. Cuando hablamos del estrés hídrico nos referimos a que es mayor la demanda del agua potable que la cantidad de agua potable que tenemos disponible. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un problema de escasez y además tenemos el problema de la contaminación, sin tomar en cuenta todavía otro tipo de problemáticas que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, pues son relevantes a nivel nacional, como por ejemplo el mal uso o el mal uso del agua, lo que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el manejo de agua en el sector agrícola, que generalmente pues termina formando pues aguas residuales. Dentro del marco jurídico en cuanto a lo que respecta al agua, se fundamenta básicamente en el artículo 4, 27 y 115 de la Constitución Política, que de forma general habla de que pues todos los mexicanos tenemos derecho a este recurso, que el agua es propiedad de la nación y que los estados pues deben de regularla de forma sostenible. Están algunas leyes, como es la ley del agua, que es quienes básicamente se encargan de controlarla y distribuirla. Y además existen ciertas normatividades que están enfocadas a lo que es el manejo de los límites permisibles de las descargas de aguas residuales en estos mantos. Y además también manejan las características que deben de cumplir el agua potable para consumo humano. Sin embargo, no obstante, existe una amplia diversidad de contaminantes que no se encuentran de manera regulada. Entonces, ahí el problema, pues, es que no tenemos un monitoreo, pues, de todos estos contaminantes que tenemos en estos cuerpos de agua. Entonces, en atención a esto, México se ha sumado a los esfuerzos a nivel internacional y en ese sentido, pues ha participado y se inscribió y se comprometió en el año 2015 a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Estos objetivos que emanan de una reunión con diferentes países, bueno, son 17 y de estos 17, 4 de ellos están enfocados o relacionados a lo que es el recurso hídrico. Y además, todos estos objetivos tienen diversas metas que suman alrededor de 169 metas. Y bueno, de estas, 4 de ellas, como es la 3.9, el 6.3, 12.4 y la 14.1, están relacionadas directamente con lo que es la reducción, la mitigación y la eliminación de los contaminantes. Bueno, como les mencionaba, uno de los principales problemas de la contaminación son los contaminantes emergentes. ¿Y qué es un contaminante emergente? Bueno, este término se empezó a utilizar a partir del año 2000 y hace referencia a sustancias, moléculas que están en el rango de nanogramos, picogramos y que tienen un efecto directo a la salud humana o al medio ambiente. Y bueno, una de las características es que por lo general no están regulados. Además, existen otras características, por ejemplo, este tipo de contaminantes están relacionados con sustancias nuevas, sintéticas, que no existían, pues, no sé, a lo mejor hace unos 20 años y que hoy en día, pues con todo el desarrollo que tenemos, pues han empezado a incorporar. También tenemos otros tipos de contaminantes que ya han existido o que sí existían en el medio ambiente, pero que desconocíamos que en esas concentraciones tan pequeñas tuvieran un efecto negativo al medio ambiente y a la salud. Y hoy en día pues estamos enterados de ello. Otro tipo de contaminantes son aquellos
que también han estado presentes por años, décadas. Sin embargo, no habían sido detectados porque no existía la tecnología con la sensibilidad suficiente pues, para poder cuantificar estas pequeñas concentraciones. Hoy en día, pues los métodos analíticos que tenemos son sensibles y nos permiten cuantificar estas pequeñas concentraciones y pues relacionarlos con el impacto que hay en el medio ambiente. Entonces, algunos ejemplos de estos contaminantes nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, en las hormonas, en las drogas de abuso, en algunos fármacos, medicamentos, los que usamos para los diferentes tratamientos, y no solamente cuando los desechamos como un residuo, sino también todos aquellos que consumimos, metabolizamos y posteriormente excretamos, van a llegar a estos mantos acuíferos. Tenemos los contaminantes que son aquellos que están clasificados dentro de todos los fitosanitarios, por ejemplo, todos los pesticidas, fungicidas, garrapaticidas y todos aquellos que terminen en cidas. Esos también forman parte de los contaminantes emergentes. También tenemos los compuestos, los perfluorados, que se utiliza ampliamente para la fabricación del envasado de alimentos, sobre todo plásticos y cartón. Por ejemplo, todas las envolturas de las palomitas tienen ese tipo de compuestos. También están presentes en algunos productos como son los aerosoles, las ceras, abrillantadores, los enjuagues bucales, las pastas de dientes. Algunos otros productos de higiene personal como pueden ser las cremas, los protectores solares y algunos artículos de limpieza como son los detergentes que utilizamos pues para la limpieza. Aquí la importancia de estos contaminantes, como ya mencioné, es que afectan al medio ambiente y pues es poca la investigación o bueno, se está trabajando todavía y están en desarrollo. En cuanto a las características, a pesar de que los contaminantes emergentes se involucra una gran variedad de compuestos, existen ciertas características que son comunes entre ellos. Por ejemplo, la estructura química, por ejemplo, la polaridad, ¿cómo se dice? La solubilidad, pues eso va a determinar cómo la molécula pues se va a insertar en el medio ambiente. Tenemos la persistencia, es decir, qué tanto esta molécula se queda en el medio ambiente. Tenemos la vida media, que es la concentración media del contaminante que le toma tiempo o cierto tiempo para degradarse. Entonces, en este punto, pues tenemos contaminantes que tardan alrededor de 6 meses y también tenemos otro tipo de compuestos que les lleva 5 años su degradación. Otro punto es la toxicidad, es decir, el efecto negativo que tiene directo sobre un ser vivo, planta, animal, o nosotros mismos, el humano. Y la movilidad es la capacidad que tiene esta molécula, pues, de transportarse en todo el medio. Otra de las características muy importantes es la bioacumulación, es decir, que estos tipos de sustancias son adquiridos por microorganismos, pero debido a que el microorganismo no tiene la capacidad de degradarlos, pues esos se quedan ahí y finalmente, continuamente, si lo estás adquiriendo, pues se va acumulando. Los efectos al medio ambiente y a la salud. Bueno, entre los efectos al medio ambiente que provocan los contaminantes emergentes se encuentra pues la capacidad que tiene para penetrar los horizontes del suelo y de esa manera pues puede llegar a contaminar pues fuentes de agua superficiales o subterráneas, insertándose en el ecosistema y de acuerdo a las características pues del contaminante pues va a provocar pues los efectos negativos. Por otra parte, están los efectos que es la bioconcentración, que están dentro de los más peligrosos, dado que, como ya mencioné, estos son adquiridos por algún ser vivo, en este caso, por ejemplo, los peces. Estos contaminantes tienen más afinidad por los tejidos que a la misma agua y entonces al momento de que el microorganismo no logra degradarlos, pues se van acumulando. Y bueno, esto puede alcanzar a otros organismos ya que pues va afectando lo que es la cadena trófica. Otro de los efectos que tienen los contaminantes emergentes, y esto es así como que muy particular de casi todos, es que actúan sobre los disruptores endógenos, es decir, que son capaces de alterar el sistema de los organismos humanos y genera disfunciones, los que pueden llegar a causar diferentes enfermedades relacionadas con la salud reproductiva de la mujer.
trastornos de la función reproductiva del hombre, trastornos metabólicos y enfermedades neurológicas. Entonces, otro de los efectos que puede tener, pues es que puede producir cáncer. Aquí en esta parte me pasaba a mencionarles en los disruptores endócrinos, es importante porque además de que causa esas modificaciones, a veces son heredados, como son acumulativos y son irreversibles, pues eso se pueden transmitir a otras generaciones, aunque tú no lo hayas manifestado patológicamente. Bueno, las principales fuentes de origen son los residuos de aguas. O sea, las plantas de tratamiento son las que normalmente ocasionan este tipo de contaminación, pero también está la agricultura y la ganadería. En el caso de la agricultura y la ganadería, pues se destacan todos los fitosanitarios. Y en el caso de las plantas de tratamiento residuales, aquí el problema radica en que no logran eliminarse o más bien no logran degradarse completamente. Entonces, algunos estudios realizados por diferentes investigadores a nivel internacional, ellos han evaluado la calidad del agua antes y después de pasar por el tratamiento y los contaminantes emergentes, pues ahí están presentes. Entonces, ahí ese es el problema con este tipo de tecnologías. ¿Cómo es el destino de los contaminantes emergentes en el ambiente? Bueno, cuando un contaminante es liberado al ambiente, se enfrenta a una gran variedad de procesos que lo pueden retener, lo pueden reducir o lo pueden degradar. Y estos procesos pueden ser procesos de acumulación, por ejemplo, la absorción, o pueden ser procesos de degradación, como puede ser por degradación química o biológica. Y también están los procesos de transporte, donde entra pues la difusión, la exhibición o la volatilización. Por ejemplo, una molécula o un contaminante emergente puede sufrir una descomposición por efecto de la radiación de luz ultravioleta. En este sentido, por ejemplo, la molécula pues se rompe en otro tipo de moléculas o en otro tipo de metabolitos y bueno, estos metabolitos en algunas ocasiones pueden ser hasta inclusive más tóxicos. Otra manera es que dependiendo de las propiedades de este contaminante o la molécula que estemos evaluando, pues este se puede volatilizar y también a su vez por efecto del viento, pues puede ser transportado sobre la superficie. Estos contaminantes a su vez también pueden ser degradados de forma microbiológica, es decir, por la presencia de algunos microorganismos, o bien puede sufrir algunas degradaciones químicas como oxidación, reducción, dependiendo el medio en donde pues esté. Así también estos pueden ser absorbidos por las plantas y pueden ser metabolizados por estas plantas o bien pueden quedarse acumulados en ellas. Y finalmente, pueden ser lixiviados. O sea, una vez que están aquí en la superficie, pues pueden lixiviarse a través del horizonte del suelo y pues llegar pues a los mantos acuíferos. En este diagrama que presento, pues es así como que a grosso modo todas las fuentes que pueden generar este tipo de residuos y como todos al final, el destino final son las aguas subterráneas o superficiales. Por ejemplo, ya habíamos mencionado anteriormente algunos ejemplos de estos, pero por ejemplo me voy a enfocar a los residuos hospitalarios y los residuos industriales. Algunos procesos sí son llevados a cabo por un sistema de alcantarillado y posteriormente son tratados para eliminar algunos contaminantes y finalmente pues son vertidos. Pero hay algunas industrias que no llevan a cabo este proceso y vierten directamente sus residuos sobre algunas aguas superficiales. Y aquí pues dependiendo el giro de la industria, pues es el tipo de contaminación que podemos tener. Por ejemplo, la industria minera, pues vamos a tener una contaminación derivada por metales. Si tenemos una industria farmacéutica, pues vamos a tener una contaminación que pues radica en compuestos orgánicos o moléculas desde el punto de vista médico o farmacéutico. Bueno, otro de los puntos son las aguas residuales domésticas. Aunque algunos estados tienen sistemas de alcantarillado y pasan por un proceso de tratamiento de aguas, la realidad es que la infraestructura que se tiene, al menos aquí en México, pues es deficiente. Y entonces, pues básicamente los residuos domésticos van prácticamente directamente pues, a las aguas subterráneas. El otro punto, pues, son las aguas, los residuos que provienen de la agricultura y la ganadería,
que de igual forma, pues tampoco pasan por un proceso en su mayoría de los casos y también van a dar directamente pues a las aguas subterráneas. Y finalmente tenemos todos los verteros. Es aquí como el tipo basureros o rellenos sanitarios donde llegan pues todos los residuos, tanto de la industria, los hospitales, los domésticos y la agricultura van a dar aquí. Y por efecto de lixiviación, pues también llegan este tipo de contaminantes pues a las aguas subterráneas o aguas superficiales. En esta diapositiva lo que presento es una planta de tratamiento de aguas y en forma general, en una planta de tratamiento de aguas residuales está dividida en tres fases. La primera fase que corresponde a un tratamiento primario donde se lleva a cabo procesos básicamente físicos como es una filtración, coagulación, flotación. Este tipo de tratamientos puede servir para algunos tipos de contaminantes, pero para los contaminantes emergentes no funciona, ya que, como ya había mencionado, son moléculas de un tamaño de partícula pues muy pequeño. Entonces, pues estos no logran quedarse atrapados en alguna de estas técnicas. Posteriormente, el agua residual, una vez pasado por un tratamiento primario, pasa por un tratamiento secundario, que básicamente en su mayoría son tratamientos biológicos. Y bueno, aunque hay mucho avance en cuanto a los tratamientos biológicos, se ha demostrado que estos no tienen la efectividad suficiente para degradar este tipo de contaminantes. Y finalmente, pues pasan a la tercera etapa. En esta tercera etapa, que es un proceso de absorción donde utilizan pues microfibras o membranas de ósmosis inversa, no han demostrado tampoco que tengan la capacidad de retener estos contaminantes. Entonces, normalmente cuando llega un agua residual, pues pasa por estos tres filtros y una vez pasado por estos tres filtros, son incorporados pues a los mantos acuíferos, a los arroyos, a donde se coloque. Aquí el problema es que si los contaminantes emergentes no fueron capturados, retenidos, eliminados, degradados en alguno de estos procesos, pues entonces van a incorporarse pues al ciclo hidrológico. Y bueno, ya estando presente en algún arroyo, en algún río, pues van a empezar a presentarse los efectos negativos que ya estuve presentando. De manera general, en México, la mayoría de las plantas de tratamientos de aguas tienen un proceso biológico. Y bueno, es por ello que nosotros necesitamos desarrollar tecnología que sí sea efectiva en lo que es la eliminación o la degradación de los contaminantes emergentes. Y en ese sentido, pues están los procesos avanzados de oxidación. Estos procesos avanzados de oxidación, pues se dividen en procesos no fotoquímicos y fotoquímicos. Y bueno, aquí en la diapositiva yo presento una serie de técnicas que se utilizan para llevar a cabo la degradación de estos contaminantes. Y bueno, cada uno de ellos presenta sus ventajas y desventajas. En ese sentido, pues nosotros vamos a presentar o nos estamos enfocando a lo que es la fotocatálisis heterogénea. Este tipo de tecnología pues presenta como ventaja que la metodología se lleva en condiciones ambientales y bueno, sobre todo que logra degradar o llegar a la mineralización del contaminante, es decir, a formar moléculas que no son tan tóxicas o dañinas para el medio ambiente. Y bueno, aquí se resalta que pues para que esta técnica funcione pues así de manera exitosa, utiliza la radiación solar como fuente de energía. Entonces, este tipo de características hacen de la fotocatálisis una tecnología orientada pues a la sustentabilidad. En la región Poza Rica-Tuxpan tenemos el programa de ingeniería ambiental y dicho programa pues se encuentra dirigido al diseño de las estrategias para la prevención, el control y la mitigación de los problemas ambientales que existen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero abordando la complejidad de lo que es un problema ambiental desde diferente perspectiva, pues se dice que es multidisciplinaria. Y entonces, de alguna forma u otra, nosotros tenemos que involucrarnos con profesionales de las diferentes áreas, tanto desde el área biológica como física, química, ingenieros, geólogos, bioquímicos, topógrafos, para poder llegar pues a la solución de los problemas.
Finalmente, esta suma de esfuerzos multidisciplinarios pueden verse reflejados en los proyectos que hemos venido desarrollando en el área de catálisis ambiental, como un esfuerzo en conjunto entre todas estas distintas áreas. El objetivo de este trabajo por parte del grupo de investigación en donde estoy, pues consiste en diseñar un material, en este caso un catalizador, que pueda activarse utilizando la radiación solar como fuente de energía y que logre pues la degradación del contaminante. El catalizador es un material que se utiliza en una reacción, en este caso pues nuestra reacción modelo sería degradar el contaminante y buscar que la reacción pues puede ser más rápida, puede ser más selectiva hacia una molécula en particular o que utilicemos menos energía para llevarlo a cabo. En este caso, pues nosotros lo que queremos es lograr degradar completamente el contaminante emergente. Y bueno, para esto la intención es modificar las propiedades ópticas y estructurales de este catalizador. Modificando esas propiedades ópticas y estructurales, nosotros podemos también mejorar o modificar las propiedades catalíticas. Dentro de los catalizadores que se utilizan en el área de fotocatálisis están estos tipos de óxidos, sulfuro de cadmio, el óxido de zinc, el óxido de titanio, el óxido de hierro, todos los que tenemos aquí. Y bueno, estos tipos de materiales tienen una propiedad óptica y eso lo podemos medir a través de su ancho de banda. Este valor a nosotros nos permite delucidar, por ejemplo, en qué parte del espectro pues, se puede activar. Y bueno, en este caso nosotros trabajaremos con el óxido de titanio, el cual pues es un material que ha sido ampliamente reportado, que tiene buenas propiedades, es estable, es económico y funciona bien en el rango de la luz ultravioleta. Algunos autores pues han reportado buenos porcentajes de degradación. Nosotros lo que queremos hacer es que este óxido de titanio no solamente trabaje en el rango de luz ultravioleta, sino que también trabaje en el rango de luz visible. En el espectro de radiación solar, que es todo esto, el 10% corresponde a la luz ultravioleta y el 40% corresponde a la luz visible. Entonces nosotros lo que estamos buscando pues es tener un mayor aprovechamiento de esa radiación solar, no solamente este 10%, sino también incluir este 40%. Entonces, en ese sentido, pues nosotros queremos mover el ancho de banda prohibida para que pueda activarse el catalizador en este rango de luz visible. Para poder hacer esto, pues se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas es incorporar dentro de la estructura algunos materiales que tengan esa propiedad óptica. Entonces, para ello, pues puedes utilizar algunos metales, no metales o algunos lantánidos. Nosotros utilizamos el lantánido en este caso, disculpen, particularmente el europio, el cual pues ya se ha reportado que tiene las propiedades que nosotros necesitamos y que van a ayudar a fortalecer o activarse en este rango. Y bueno, ese es el objetivo del proyecto y eso es lo que yo voy a presentar a continuación. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de este tipo, lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase corresponde a lo que es la síntesis o la modificación del catalizador. La siguiente fase es la caracterización del material. Por ejemplo, en este punto de la síntesis, nosotros decidimos cómo lo vamos a diseñar, es decir, qué propiedades físicas o qué propiedades químicas necesito que tenga mi material para que pueda tener o pueda funcionar como yo quiero. En este caso, que logre degradar. Entonces, en esta parte es donde hacemos el material. Una vez que el material ya está listo, lo que sigue es hacer la caracterización. Yo aquí pongo una lista de algunas técnicas que se utilizan, sin embargo, pues existen muchas más. Todo depende, pues, las modificaciones que tú vayas a hacer y lo que tú quieras corroborar que se hizo. Entonces, en este caso, pues nosotros lo que queremos corroborar es la estructura del material, si el material que incorporamos está ahí, si hubo alguna modificación en la superficie o en el tamaño, volumen de poro.
porque estas características que menciono pues son importantes para llevar a cabo la degradación. Y bueno, una vez que tú corroboras que las propiedades físicas y químicas son las que tú propusiste y si están en tu material, entonces lo que sigue es evaluar ese material para ver si funciona para lo que fue creado. Porque pues en teoría pues se supone que debe de funcionar. Sin embargo, pues los resultados luego pueden decir otra cosa. Al final, todos estos resultados que obtengamos tenemos que correlacionarlo con la actividad que tiene. Es decir, no solamente es decir sí funcionó, sino también decir por qué funcionó. Y al hacer eso, pues entonces podemos estar mejorando día con día, pues todos los materiales que vayamos diseñando. Este es una diapositiva donde yo explico lo que es el método de síntesis. En este caso, nosotros probamos el método de sol-gel y el método de impregnación. El método de sol-gel, pues es una técnica que es amigable con el medio ambiente porque pues básicamente se lleva a temperatura ambiente, consta de todas estas etapas y durante los procesos ocurren diferentes reacciones químicas. Y bueno, finalmente lo que nosotros queremos con esta técnica es que el europio, que es el que estamos incorporando, quede atrapado en la estructura o quede dentro del material. ¿Sí? En el caso del método de impregnación, bueno, aquí a diferencia del sol-gel, por ejemplo, aquí nosotros partimos de cero y formamos el óxido de titanio. Y en este otro no, desde el principio ya tenemos el dióxido de titanio y sobre la superficie del material vamos a incorporar el europio. Entonces vamos a evaluar cómo es el desempeño, cómo me conviene que el europio esté en mi material, si que esté de forma interna o que esté solamente en la superficie. Bueno, una vez que ya hago mi síntesis y mi modificación, lo que sigue pues es evaluar si realmente logré lo que yo quería. Y bueno, aquí presento a modo de ejemplo algunas caracterizaciones y por ejemplo del lado izquierdo tengo lo que es la difracción de rayos X. Esta técnica la utilizo para poder determinar la fase cristalina del material. El óxido de titanio tiene tres fases cristalinas: anatasa, rutilo y broquita. Pero la fase que tiene la actividad es la anatasa y además debe de haber cierta relación entre ellas. Entonces, los resultados que me arroja este análisis me dicen que sí tengo la fase anatasa, que es esta señal que vemos aquí, y además la relación que mantienen pues es la adecuada. Entonces, podemos decir que aquí tengo palomita. Luego, otra de las técnicas que usamos fue la técnica de UV-Vis, de reflectancia difusa. Esta se utilizó básicamente para poder determinar lo que es el ancho de banda prohibida, que es lo que realmente queremos modificar en el material. Entonces, bueno, aquí se hace una serie de cálculos y demás, y bueno, aquí tenemos los resultados. El que está en color negro, es el ancho de banda prohibida del óxido de titanio puro, y bueno, aquí presento el ancho de banda de los materiales que se les incorporó el europeo. Entonces vemos una disminución. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en teoría mi material puede tener la capacidad de activarse en el rango de luz visible. Otra de las técnicas que utilizamos es la microscopía electrónica de barrido. Esta técnica, bueno, nos permite ver la morfología del material, es decir, ver físicamente cómo es el material. Y bueno, aquí la imagen, pues vemos una serie de como pelotitas, pero si ya analizas profundamente, podemos ver que el tamaño de las partículas va a diferir, va a ser diferente entre tu blanco, en este caso en tu material puro, comparado con los materiales que fueron modificados. Además, también puedes ir viendo la cantidad de poros o huecos que tiene el material, y todo eso pues es importante porque de alguna manera luego lo vamos a correlacionar con otros resultados de caracterización, y además nos permite también inferir que también puede funcionar el material a la hora de hacer las pruebas de aplicación. Esta misma técnica también nos permite hacer como un análisis para determinar la concentración, por ejemplo, del titanio, del oxígeno, y en este caso, bueno, en esta tableta yo estoy poniendo la concentración de europio, aunque yo estoy segura que nosotros le pusimos el europio porque lo hicimos, como quiera tenemos que hacer un análisis para ver
cuánta cantidad de este material está presente. Entonces, los resultados que nosotros obtuvimos, pues están relativamente muy cercas a los que en teoría debería de ser. Entonces, nuevamente, pues esta técnica nos permite, pues decir, vamos bien en lo que es en el diseño del material. Y bueno, como último, en cuanto a las técnicas de caracterización, pues también se hizo un análisis de fisización de nitrógeno. Este tipo de técnica sirve para igual determinar, en este caso, el tamaño y volumen de poro. Esto es importante porque al momento de que el contaminante entre, pues es la manera en que este pues va a estar precolándose o interactuando a través del material. Entonces, por ejemplo, a lo mejor sin saber mucho de la técnica, yo les puedo mencionar, por ejemplo, el óxido de titanio puro tiene unos poros así como en forma de cuadrito, ¿sí? Pero al momento que nosotros incorporamos el europio, estos cuadritos se modifican a unos rectángulos. Inclusive también puede tener esta forma como de esferas, y, un camino, esferas y un camino. Entonces, al momento de modificarse este tipo de poro, obviamente se va a ver afectado la manera en que se absorbe o se desorbe el material. Inclusive en la isoterma que presento aquí, vemos que la isoterma del material puro pues tiene un comportamiento de esta forma que la YUPAC lo clasifica como 4, pero vemos cómo los materiales que tienen europio, esta forma es sumamente diferente al puro, pero ambas tienen ese mismo comportamiento. Entonces aquí vemos cómo la adición o la inclusión del europio empieza a modificar esas propiedades físicas o químicas del catalizador. Bueno, entonces con estos resultados que tenemos en la caracterización, nosotros podemos decir, bueno, al parecer el europio sí está, no afectó la fase cristalina y sí modificó algunas propiedades, lo cual pues tiene posibilidades de funcionar para la degradación del contaminante. Y bueno, lo que sigue es hacer pues las pruebas de degradación. Entonces, para esto, pues utilizamos un cilindro que es de acero inoxidable, es con un acabado tipo espejo. Y dentro de este se coloca el reactor. En el reactor, pues ponemos la solución que contiene el contaminante. Además, perdón, además agregamos el catalizador y en las paredes del cilindro se colocan las lámparas. En este caso, pues si vamos a hacer las pruebas de luz visible, pues usamos las lámparas visibles. Si vamos a hacer las pruebas de luz ultravioleta, pues usamos las lámparas UV. ¿Sí? Obviamente, pues en condiciones controladas. Luego, cuando hacemos las pruebas de radiación solar, es decir, usar como fuente de radiación ya no una lámpara, sino el sol, pues esto lo hacemos al aire libre, en un lugar donde sabemos que el sol incide. Igual se hace en un horario que de acuerdo a la CIMAD, pues se reporta la mayor intensidad de la radiación solar y a su vez también se monitorea. Y bueno, durante todo el proceso de las pruebas, de 0 minutos hasta creo que 120 minutos, se está evaluando la concentración del contaminante. Por ejemplo, en este caso mencionamos el metilatión, pero puede ser cualquier molécula de las que ya mencioné, de un fármaco, de un pesticida, de un fitosanitario, de alguna perfume, lo que sea. Se monitorea y a su vez también se monitorea las moléculas a las cuales se supone se va a degradar. Bueno, una vez que hago la prueba, lo que sigue es la interpretación de los resultados de las pruebas de degradación. Y bueno, aquí en color negro presento en todos los casos se refiere al óxido de titanio que no ha sido modificado, que es el puro. Luego el rojo y el azul hace referencia al óxido de titanio que contiene europio, ya sea en punto 2 o punto 6. Los que tienen así como una bolita y un triangulito y un cuadradito así hueco, hace referencia a que son los materiales que fueron impregnados. Y los que tienen así, que están rellenos, ese triángulo, cuadro o círculo, hace referencia a los que fueron sintetizados por la técnica de Solgen. Y cada gráfica, pues en este caso es la luz ultravioleta, la luz visible y las dos de abajo son la radiación solar. Entonces, bueno, primero que nada les voy a presentar los resultados del método Solgen, que son estos dos de abajo. Como ustedes pueden ver, no funcionó. El resultado es casi nulo, no hubo una buena degradación, es cero. Entonces, no hubo un buen desempeño. En el cambio, en la radiación solar, pues sí,
aparentemente como que subió a un 30, sin embargo, este tipo de porcentaje pues no es nada competitivo con lo que ya está reportado en la literatura. Entonces, esto puede ser, pues hubo un problema durante el proceso de síntesis. La técnica de Sol Gel, pues es una técnica que está reportada y es muy buena, es reproducible y todo lo demás, pero es muy sensible, le duele todo, o sea, cualquier cosita que tú la maltrates, pasa lo que pasó aquí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, pues es volver a repetir las pruebas, a lo mejor jugar con la relación de los precursores y buscar, pues, las condiciones o las relaciones exactas para que pueda, pues, modificarse el catalizador y podamos tener el desempeño que nosotros deseamos. Pero en el caso de las que fueron impregnadas, podemos ver que el comportamiento es diferente dependiendo o cuando cambiamos el tipo de radiación. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de luz ultravioleta, podemos ver que su máxima capacidad lo alcanza pues a los 90 minutos y ya después de ahí, pues aparentemente pues se vuelve estable. Es alrededor de un 70% de degradación. Este porcentaje no es despreciable, más sin embargo no es el esperado, pero sí se resalta que a 90 minutos nosotros tengamos esta degradación, puesto que otros trabajos han demostrado este mismo porcentaje de degradación, pero no sé, a los 200 minutos o a los 300 minutos. Entonces nosotros al lograr a los 90 minutos, pues en realidad es una ventaja. Más sin embargo, pues lo ideal es llegar a los 90 o 95%, ¿sí? Bueno, por otro lado, en el caso de cuando se utiliza la luz visible, podemos ver, nosotros lo corremos hasta 120 minutos, pero podemos ver cómo la tendencia es a que la degradación continúa. Entonces aquí, por ejemplo, sería interesante hacer estas pruebas, estas mismas pruebas, pero a mayor tiempo para ver hasta cuánto es lo máximo y luego pues ya se va a mantener. En el caso de la radiación solar, nosotros podemos ver algo muy interesante. Nosotros podemos ver que a los 10 minutos casi tenemos un 65%. Bueno, póngale, entre 50 y 70. O sea, lo cual pues es interesante porque esto lo obtenemos a lo mejor a los 60 o 70 minutos por luz ultravioleta y por luz visible. Y obviamente, pues este resultado tampoco nos asombra. ¿Por qué? Porque acuérdense que el catalizador fue diseñado para que funcionara en la radiación solar, no para que funcionara en la luz ultravioleta. Nosotros esperaríamos que hubiera funcionado en la luz visible, pero el rango de luz visible es muy amplio y por problemas nosotros no nos percatamos que la lámpara que utilizamos estaba en un rango, ¿sí?, de luz visible, pero no en particular en el rango donde se activa el europeo. Por eso, pues, tuvimos este resultado. Quizás si tuviéramos una lámpara que funcione exactamente en el rango de la luz visible del europeo, pues a lo mejor el comportamiento quizás pudiera ser el mismo, pero a lo mejor pudiera ser más inclinado hacia acá. Pero bueno, tendríamos que hacer la prueba para corroborarlo. Aquí lo interesante es que a los 40 minutos, pues tenemos un porcentaje casi de un 75-80%. Y bueno, ya después de aquí, el comportamiento es el mismo. O sea, lo máximo lo tenemos a los 40-50 minutos. Y como ya les mencioné en otros trabajos, estos resultados los tienen a los 300 minutos. Es cierto, a lo mejor no alcanzamos los 90-95% de degradación, pero con los resultados que obtenemos podemos ver que podemos seguir jugando con la relación o la manera en que se incorpora el europeo para modificar esta actividad. Aquí, en esta parte, ay Dios, me fui bien feo. Espérenme. Hombre, disculpen. Aquí, pues el material puro, podemos ver que en el ultravioleta y el visible, pues la adición de europeo no le hizo ni cosquillas, ¿verdad? O sea, no fue mejor, pero aquí sí podemos ver cómo cuando agregamos el europeo empieza a ver como un switch, o sea, empieza a tener mejor actividad. Les digo, esta parte es muy interesante y es la que se tiene que seguir estudiando para presentar pues una propuesta que sea más competitiva con lo que ya se ha publicado y pues que sea efectiva. Bueno, finalmente me gustaría presentar algunos trabajos que se han hecho a nivel licenciatura.
relacionada con la degradación de contaminantes emergentes, donde hemos trabajado con medicamentos, con compuestos fitosanitarios y así también algunos proyectos de tesis a nivel posgrado, donde también igual pues el estudio está enfocado pues a degradar esos contaminantes. Y bueno, algunas publicaciones que ya tenemos. Ahorita pues tenemos algunos trabajos que están en proceso de que nos lo acepten. Esperemos que pronto salgan los resultados y si nos toca participar nuevamente por aquí, esperamos que podamos poner estas nuevas publicaciones. Y bueno, finalmente, pues me gustaría aquí presentar al grupo de trabajo del programa de ingeniería ambiental, del cual pues formo parte. Y bueno, cada uno de los miembros tenemos diferentes especialidades y expertise, pero trabajamos con metas y objetivos en común que están relacionados pues con proyectos relacionados al medio ambiente. En particular, para este trabajo, cada uno de ellos ha contribuido y lo ha enriquecido. Por ejemplo, puedo mencionar que algunos de ellos han trabajado directamente con lo que es el diseño de los reactores. Yo aquí les presenté un diseño, pero más sin embargo hay otros diseños que también hemos estado evaluando. También tenemos lo que es el diseño de sistemas computacionales y electrónicos para lo que es el control del reactor. Algunos algoritmos que son bioinspiradores como evolutivos con propuestas de optimización de multiobjetivo. Sí, esto es así como que muy tecnológico. Tenemos también un soporte muy fuerte en cuanto a lo que es el marco legal ambiental y pues en particular en este trabajo que está relacionado pues a lo que es todo el recurso hídrico. Y bueno, también algunos profesores que están aquí en la pantalla han trabajado en lo que es la degradación de los contaminantes emergentes, pero no desde el punto de vista catalítico, sino desde el punto de vista biotecnológico. Entonces, pues ustedes pueden ver, es un equipo multidisciplinario, somos personas muy jóvenes, muy entusiastas y muy comprometidos con el medio ambiente. No quiero omitir, y algo bien importante de estos proyectos, pues es la participación de todos los estudiantes. Y bueno, todos ellos han trabajado o están trabajando en proyectos relacionados al tema del medio ambiente y algunos en temas en cuanto a la calidad del agua. Todos ellos pues se caracterizan por ser personas comprometidas, responsables y trabajadoras. Y continuamente pues se están preparando para desempeñar un papel mejor el día de mañana. Y algo muy importante que también yo he visto en ellos y que quiero resaltar es la vocación y la pasión con que ellos desarrollan sus proyectos, porque la mayoría de ellos son gente muy responsables y están conscientes de lo que pueden llegar a aportar, no solamente en este proyecto de tesis, sino a nivel nacional. Este grupo de estudiantes está conformado por estudiantes de ingeniería ambiental, de ingeniería química, de ingeniería en tecnologías computacionales, ingeniería en electrónica y comunicaciones, y también tenemos estudiantes de posgrado de la maestría en ciencias del ambiente y del doctorado de ciencias marinas y costeras. Y bueno, también quiero agradecer a las instituciones y centros con los cuales nosotros hemos colaborado en este tipo de proyectos a través de estancias, a través de visitas y a través de algunos productos científicos que hemos estado elaborando. Y bueno, aquí algunos datos de contacto por si alguien desea platicar o quiere información ya más puntual en cuanto al tema. Y bueno, pues quiero agradecer por la atención prestada y en particular pues quiero agradecer a Gladys Yáñez y a Rodrigo López por la invitación y por todo el coacheo que me dieron antes de estar aquí en esta presentación. La verdad es un trabajo que en lo personal me gustó muchísimo la manera en que lo manejan y la manera en cómo logran llegar con este tipo de proyectos pues a nivel nacional. No sé si alguien tenga alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias, doctora Carolina. Antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a hacer una pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez, educador de salud del SAISUB. Así que les invitamos a participar desde sus casas y bueno, le damos chance a Ronnie. Por favor, puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa para la salud.
los invitamos a que nos pongamos de pie. La finalidad simplemente es movernos un poquito, estirarnos un poquito, mover las articulaciones, ya que tenemos un ratito, están inactivos. Así que vamos a iniciar con movimiento de cuello, ¿sale? Vamos a hacer flexión y extensión de cuello al frente y atrás. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oreja al hombro. 1, suave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos con las articulaciones de los hombros. Ponemos las manos en los hombros y vamos a hacer giros al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estiramos los brazos al frente y vamos a flexionar los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos ahí arriba los brazos y vamos con las muñecas a un lado. Giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos los brazos, relajamos tantito los hombros, ya nos vamos aflojando un poquito. Vamos a abrir las piernas y vamos a irnos hacia un lado y de manera dinámica vamos a estirar la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro lado, transición suave. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora vamos a hacer rotaciones del centro hacia un lado y regresamos al centro. Elijan iniciar primero con un perfil. 1, 2, al centro. 3, que se estire la espalda. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a agarrar el codo y vamos a pegar el brazo. En esa dirección vamos a volver a repetir los movimientos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volteamos al otro lado. Jalo el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Vamos un poquito más abajo. Vamos a generar flexiones de caderas. Vamos a alzar la rodilla y vamos a girar un poquito hacia la rodilla que estoy elevando. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Vamos a estirar las piernas y vamos hacia abajo y vamos a hacer un movimiento balístico como si quisiera tocarme la punta de los pies. ¿Sale? Comenzamos despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí mismo me agarro las rodillas y vamos a hacer flexión y extensión de rodillas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, amigos. Han acabado los 5 minutos. Esperemos que le hayan servido. Les mandamos un saludo a todos. Muchísimas gracias, Ronnie, por esta pausa de 5 minutos para la salud.
Bueno, damos inicio a las preguntas y respuestas, agradeciendo nuevamente al SAISUB por su apoyo para realizar esta pausa. Tenemos desde el Facebook a Vicerrectoría Poza Rica Tuxpan, dice un tema muy interesante. Evelyn Ruiz Zamora, excelente charla, muchas felicidades, doctora, bastante bien explicado. Nidia Solís dice excelente información, muchas gracias. Mohamed Said Salas Jimate dice, doctora, la luz UVC emitida dentro del catalizador puede ser medida y qué gran aporte podría darle al catalizador. ¿Qué tipo de sustancias pueden mezclar a un agitador magnético? Ok. La radiación UV o visible, nosotros ponemos unas lámparas y la monitoreamos. Se supone que la radiación, los fotones, van a activar algunos sitios activos en el catalizador. En este caso son unos grupos OH, que son los que, en particular, son los que hacen la función de degradar las moléculas orgánicas. No sé si eso conteste la pregunta. ¿Qué moléculas? Pues pueden ser todas las moléculas que yo mencioné, pueden ser moléculas de productos de medicamentos, todos los fitosanitarios, todas las moléculas orgánicas. En particular, pues, por ejemplo, los compuestos clorados o las que tienen estructuras así muy complejas son las que en teoría son más persistentes y que a lo mejor de forma natural se pudieran degradar, pero le tomaría años, años o miles de años en degradarse. Por eso el catalizador es empleado pues para acelerar ese proceso y poder llegar a lo que es la degradación del material. Muchas gracias, doctora Carolina. Tenemos también otra pregunta desde el Facebook. Dice Sergio Tavares, doctora Carolina, ¿por qué son difíciles de degradar los microcontaminantes emergentes, hablando de su estructura molecular? Bueno, sí, es lo que estaba mencionando. Son estructuras muy complejas con enlaces fuertes de carbono-carbono y algunas de ellas tienen en su estructura tienen grupos funcionales como fluoruros, cloruros, grupos nitratos, grupos sulfatos, grupos aminos que pues hacen que la molécula pues sea estable. Entonces requieren de una mayor energía para poderse romper y transformarse en moléculas más pequeñas que no causan efectos negativos al medio ambiente. Perfecto. Tenemos también, gracias Sergio por la pregunta, Tauriel Siur dice también desde el Facebook, muy interesante su plática, doctora, felicidades. En México, ¿qué contaminantes emergentes se han detectado en agua potable y cuáles se encuentran en mayor concentración? Bueno, en México es poco lo que se ha desarrollado en cuanto a la determinación de los contaminantes emergentes. O sea, no es que no existan, sí existen, nada más que somos pocos la gente que trabajamos o lo queremos detectar. Además de que la tecnología que se requiere tampoco es así como una tecnología muy económica que pueda estar en cualquier laboratorio de aguas. Se requiere un equipo que es un espectro de masas, que pues tampoco es algo muy económico, entonces no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de tecnología. Pero de acuerdo pues a lo que nosotros hemos estudiado, pues por ejemplo, podemos decir que desde el punto de vista farmacéutico, pues todos los medicamentos que mayor consumimos, y por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos aquí a nivel región, se encontró que el paracetamol pues es uno de los principales contaminantes que podemos encontrar. ¿Por qué? Pues en primera porque es el que mayormente es recetado pues en los principales institutos de servicio médico, pero también es un medicamento que no requiere receta médica, entonces todos podemos consumirlo. Cada vez que me duele la cabeza o me siento mal, pues voy y me compro un paracetamol. Entonces, pues lo usamos de manera no controlada. Entonces, pues esos son los que podemos citar que como los mayores, todos los relacionados al estrés o al cansancio, que son los que pues podemos consumir de manera o venta libre.
Pero, por ejemplo, también hablando a nivel nacional, pues de las principales enfermedades que hay en México, pues es la diabetes y también todos ese tipo de medicamentos que se utilizan, pues también ocasionan contaminantes emergentes. Por ejemplo, en Veracruz, una de las principales actividades, pues es la agricultura. Entonces, pues el uso de todos los fitosanitarios, herbicidas, pesticidas y todos los demás, pues se usan ampliamente y de forma no controlada. Entonces, también podemos tener una serie de moléculas relacionadas con ello. Y bueno, pues también todos tenemos un tipo o calidad de vida, el uso de cremas, champú, filtros solares, que usamos de manera, pues para por nuestro propio bien, ¿no? Es sentirnos bien, entonces también ese tipo de moléculas. Pero sí, es poca la investigación que hay, pero sabemos que sí existe porque en otros países, pues sí se ha trabajado un poco más en ello y pues en común serían todos esos. Gracias, doctora. Tenemos también a Javier Sanabria, también del Facebook. Dice, doctora Carolina, la felicito por la presentación, muy interesante y novedoso. Pregunta, ¿existen otros catalizadores diferentes al TiO2 para fotodegradar los contaminantes emergentes como medicamentos? Sí, en una de las presentaciones hablábamos, por ejemplo, del óxido de zinc, el óxido de hierro, el óxido de cobre. Existen varios materiales. Aquí el punto es buscar un material pues, que tuviera la actividad en el rango de luz visible. Pero sí existen otros materiales. De todos los que existen, bueno, pues el que ha presentado mejores resultados es el óxido de titanio, sí, pero hablando en el rango de luz ultravioleta. Entonces, ese es como que la guía, ¿no? A seguir, el modelo a seguir. Ya de ahí, pues las modificaciones que le podamos hacer al óxido de titanio, pues es un extra. Ok, muchísimas gracias. Tenemos aquí en la sala una pregunta de Maribel Enrique Reséndiz. Maribel, ¿te gustaría activar tu micrófono, por favor? Si estás de acuerdo, puedes habilitarlo. Adelante, te escuchamos. Maribel, ¿te escuchamos? Si quieres, puedes hablar. No te preocupes. No, creo que no le permite. Bueno, vamos a leerlo. El comentario dice, de acuerdo a lo que nos platica, los contaminantes emergentes se originan a partir de toda clase de productos con los que convivimos en el día a día, por lo que la posibilidad de que se encuentren en nuestros sistemas de agua es muy elevada. En su opinión, cuál cree que es la razón, o sea, la razón por la cual no se han incorporado aún este tipo de procesos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales del país? Quisiera mencionar también que es un tema muy interesante y que nos deja pensando a todos. Ok, muchas gracias. Bueno, en primera, pues, como mencionaba en la presentación, la infraestructura en cuanto a las plantas de tratamiento de aguas pues, no está disponible en todos los estados. Hay algunos estados que están más desarrollados que otros, pero hay algunos estados que ni siquiera tienen una planta de tratamiento de aguas. Entonces, bueno, pues desde ahí es el principal problema. Ahí, pues, las autoridades correspondientes, pues, deberían de apoyar un poco más ese tipo dejar un recurso económico para el desarrollo de este tipo de plantas de tratamiento. Y bueno, no se han incorporado, por ejemplo, a nivel internacional, por ejemplo, en ciudades más avanzadas como en Europa, donde llevan pues una ventaja en ese punto, porque todavía no hay o no existe algo así como que tenga un soporte, o sea, todavía estamos como que en prueba piloto, todavía se está desarrollando la investigación, todavía no hay nada así como que digas, este es el tratamiento o en estas condiciones es como debe funcionar. Tenemos reportes donde nos hablan de cómo funciona mejor, a lo mejor algunos lugares han empezado a implementar, pero aún todavía no existe nada así sólido. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Tenemos también desde el Facebook a Enasi Garlos. Muchas gracias, doctora. Un gran trabajo. Mi duda es si el pH tiene influencia en las evaluaciones fotocatalíticas. Sí, claro que sí, el pH es una de las variables que puede influir porque, bueno, como estamos hablando de una molécula, pues dependiendo de la molécula, pues va a tener un medio en donde mejor desarrollarse o cómo degradarse.
Sí, sí, sí influye el pH, la temperatura, la alcalinidad, dije la temperatura, sí, también. Ok, muchísimas gracias. También tenemos desde el Facebook a Eva Martínez. Muchas gracias por tan interesante ponencia. Javier Sanabria dice, pregunta, ¿el catalizador TiCO2 que presentó para fotodegradar puede ser escalado para usarlo a nivel industrial? Sí, sí se puede hacer a nivel escala. Ujú. Sí se pueden hacer pruebas. Mira, Perfecto. aquí el problema radica que, por ejemplo, en los estudios que se presentan es que pues trabajamos con un contaminante, una solución de agua que contiene el contaminante. O sea, nada más es ese problema. Pero la realidad es que las aguas residuales, pues no nada más es el agua y un contaminante, es el agua y miles de contaminantes, mil de basura, mil de cosas. Entonces ahí pues es donde se tiene que ir escalando poco a poco la incorporación de esa tecnología en las plantas de tratamiento. Por eso en la charla que les daba les sugería que pues este tipo de tecnología debe ser al final del tratamiento, ya una vez que se haya filtrado toda pues, la basura, partículas de gran tamaño, que ya se haya degradado casi todo por acción microbiológica o sí, biológica y que ya haya pasado por el tratamiento de ósmosis inversa y todos esos microfiltros, ahora sí podríamos hablar que es casi un agua literalmente pues limpia. Y entonces ahí debe de existir el contaminante emergente. Entonces ahí es donde debería estar ese tipo de tecnología como una cuarta fase, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias, doctora. Tenemos también a Javier Sanabria y se pregunta, perdón, Javier ya, Tatiana Izaguirre, dice, una gran experta para este tema de gran interés, pregunta, ¿qué tan viable es la fotocatálisis para estos procesos? Es decir, ¿qué ventajas tiene sobre una catálisis convencional? Bueno, este tipo de moléculas se pueden degradar por catálisis. La diferencia entre la catálisis y la fotocatálisis es la manera en que se activa el material. Es decir, los catalizadores tienen, o los materiales tienen unos sitios activos que son los que se encargan de degradar la molécula. En el caso de los catalizadores, pues requiere de alguna energía como el calor para poder activar esos catalizadores y llevar a cabo la degradación. Entonces, pues el consumo de calor, pues es dinero. En el cambio, en la fotocatálisis, los materiales se activan por efecto de los fotones, ya sean por producto de la radiación de la luz ultravioleta visible o la radiación solar. Entonces, pues esto lo hace una tecnología sustentable y amigable porque pues el sol está ahí arriba, es libre y pues es para todos. Entonces, logramos activar el catalizador y logramos degradar el contaminante. Entonces, básicamente esa es la diferencia, la manera en que el catalizador se activa. Uno requiere de energía, calor, y el otro pues solamente requiere fotones para poder activarse. Pero al final ambos producen grupos OH, que son los que se encargan pues de degradar el contaminante. Gracias, doctora. También tenemos a Javier Sanabria, dice, pregunta, ¿los contaminantes emergentes están regulados en México? No, o sea, era lo que mencionaba. Existe regulación para lo que son todas las descargas hacia las descargas de aguas residuales hacia los bancos acuíferos. Existen normatividad o sí, normas donde nos especifican qué parámetros debe tener el agua potable, pero y a lo mejor sí existen unos contaminantes que están regulados, pero la mayoría de los contaminantes emergentes no están regulados. Muchas gracias. También Tatiana Izaguirre dice, tengo entendido que la síntesis del sol gel es muy delicada. ¿Se podría realizar un catalizador por otras síntesis más simples? No, de hecho la técnica de sol gel, o sea, sí es muy sensible porque, por ejemplo, hay que cuidar el tiempo en que agrega los reactivos, la velocidad con que lleva la reacción. Sí puedes hacerlo por otras técnicas como es la precipitación, la coprecipitación. Sin embargo, esta técnica de sol gel, pues se utiliza y porque se lleva a cabo a temperatura ambiente. Entonces es algo muy importante. Entonces aquí, pues en este caso, pues hubo un problema a lo mejor al momento de la adición de los reactivos o el tiempo que se estuvo añejando,
fue más bien un problema en cuanto a la relación de los reactivos y a lo mejor en la manera en que se llevó a cabo el proceso. Pero la técnica de Sol-Gel pues ha demostrado que es reproducible, que es eficaz. O sea, sí, está sumamente reportada. Muchísimas gracias también, Luz Ibarra. Excelente información, doctora Carolina. Una pregunta, ¿qué opina acerca de los sistemas biológicos, microalga, bacteria, bioreactores Ujú. para la remoción de contaminantes emergentes? Sí, Saludos. mira, ajá, pues me parece un tema interesante porque pienso yo que así como nosotros estudiamos, bueno, es que hay catalizadores químicos y, por ejemplo, también existen los catalizadores biológicos, en este caso, pues todas las enzimas. Y bueno, ese sería un tema muy importante estudiarla desde esa plataforma biológica. Quizás no hemos podido dar en el punto clave, pero claro que sí es una alternativa, pues que sí tiene posibilidades. De aquí de la sala tenemos a Lázaro. Dice, ¿qué instituciones no gubernamentales dan seguimiento a estos contaminantes y si existen alguna publicación? Bueno, no hay. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Agua, pues obviamente hace monitoreos de agua, pero hace un análisis físico-químico y incluye algunos parámetros, pero no destacan los contaminantes emergentes. A lo mejor sí existe el monitoreo de algunas moléculas, pero algunas, o sea, no todas. Y solamente yo creo que creo que a petición de alguien. Ok. Tenemos a Sergio Tavares. Muchas gracias, doctora. Excelente plática. Luis Javi Maldonado Ramírez, también desde el Facebook, excelente exposición. Pregunta, ¿cuál es la razón eh, por el que en este proyecto el método de síntesis de impregnación fue mejor que el método de Sol-Gel? Bueno, fue mejor porque obviamente el otro no funcionó. Desde ahí, pues ella le ganó. Pero pues la ventaja es en la manera en que está incorporado el europeo. O sea, imagínate que, pues que tenemos una superficie, no sé si me ven, ¿verdad? Sí, sí, te veo. Supongamos que esta superficie es el catalizador, entonces no es lo mismo que yo tenga el europeo adentro que lo tenga en la superficie. Entonces, al momento de contacto del contaminante, pues si estuviera aquí adentro, pues le va a costar más tiempo percolarse, entrar y que tengan contacto, que si pasa por encimita y ya luego se lo va a topar. Entonces, pues esa es la ventaja del método de impregnación. Funciona, bueno, es que todo depende de la reacción. Hay reacciones que funciona mejor el método de impregnación y hay reacciones que funciona mejor cuando lo haces por Sol-Gel. O sea, no existe una regla. O sea, por eso tienes que considerar el tipo de reacción para que tú diseñes el catalizador. ¿Cuál puede ser la mejor opción? Ok, muchísimas gracias. Tenemos también otra pregunta de José Luis Sochiwa. Déjenme abrir un poquito más la ventana. Dice, buenas tardes, muy buena presentación. En cuanto a la normatividad ambiental, ¿cómo se ha avanzado para su aceptación? De Me los refiero a la contaminantes. tecnología que trató su plática. Bueno, aquí eso es un área de oportunidad, pues, por ejemplo, para todos aquellos que se dedican, por ejemplo, en particular los ingenieros ambientales o todos los profesionales que se desarrollen en esta área, pues todos los proyectos de investigación que se desarrollan permiten fundamentar algunos cambios que puede haber en la normatividad o en la legislación. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee una norma o un reglamento, por ejemplo, te dicen prohibido tirar agua, prohibido emitir emisiones a la atmósfera de tal, pero a la vez también te dice cómo lo mitigues, cómo lo elimines, cómo lo captures, que le hagas. Entonces, a veces sí dice prohibido hacer esto, pero tampoco te dice cómo solucionar el problema. Entonces, es una área de oportunidad, pues que ahí tienen todos aquellos que se dedican a esto. El desarrollo de proyectos e investigación y cómo sustentar estos cambios en la normatividad. Normalmente cuando se publica una norma o un reglamento, pues hacen ahí como un comunicado para que las empresas o los usuarios en ese ramo, e inclusive instituciones y demás, pues si tienen alguna observación, antes de publicarlo ahora sí que de forma oficial o ya definitiva, pues se hagan esos cambios o modificaciones.
Entonces ahí pues nosotros tenemos que estar atentos a ese tipo de publicaciones para revisar ese tipo de documentos y asegurar que lo que nos ponen como regla pues sea viable. Ok. Sergio Tavara dice, ¿a qué concentraciones se han encontrado los microcontaminantes en número, ya que se habla de que son en bajas concentraciones? Sí, pues era lo que decía, en nanogramos, microgramos, o sea, son concentraciones muy bajas. Normalmente en la normatividad todo lo maneja en partes por millones, miligramos por litro, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de miligramos, estamos hablando de picogramos, o sea, una concentración muy pequeña, demasiado pequeña. Ok. Armando Agú, felicidades, doctora Carolina, excelente plática. Benjamin Palestina, muy buena plática, doctora. Mi pregunta es, ¿cuántos y cuáles CE se pueden tratar con este proceso expuesto? ¿Se pueden tratar todos o solo unos cuantos? Bueno, en el proyecto que yo presenté ahorita, pues obviamente como estamos desarrollando apenas la tecnología, pues no podemos jugar con tantas variables, solamente pues manejamos un contaminante. A lo mejor a futuro, cuando ya tengamos bien dominada la reacción, entonces podemos empezar a agregar otro contaminante y así sucesivamente. Ok, tenemos también a Alexander Villa que quiere participar aquí en el micrófono, en la sala. Si gustas habilitar tu micrófono, Alexander, tiene que estar en verde para que Sí, podamos buenas escuchar. tardes. Adelante. Antes que nada, muchas felicidades por su trabajo. Gracias. Estoy interesado más que nada, bueno, en los procesos de degradación de contaminantes, pero bueno, más que nada del punto de vista catalítico y estrictamente químico, me interesa más el biotecnológico, porque soy estudiante de biología. Pero tengo una pregunta en cuanto a qué tan competitivos son estos procesos de degradación, por ejemplo, la técnica de Sol-Gel que menciono que utiliza el dióxido de titanio, en cuanto a su efectividad y al precio, si lo comparamos, digamos, con otros procesos que pues son del lado del biotecnológico, como la bioremediación, bioaumentación o fitorremediación. No sé si... Sí, así, esa es la pregunta. Claro que sí. Mira, la ventaja de los procesos biológicos, pues es que, pues sí, todos, la mayoría van a ser más económicos que un proceso químico, ¿sí? La desventaja de un proceso biológico es que le toma mucho más tiempo llevar a cabo pues, la degradación. Entonces, en el caso de los procesos químicos, cualquiera que tú quieras, pues la desventaja siempre va a ser que va a ser mucho más caro porque hay que comprar reactivo, requiere energía y pues todas las cosas. Pero lo puedes degradar. O sea, así que rápidamente, a lo mejor lo que a mí me toma 90 minutos o 60 minutos en un proceso biológico, pues a veces le lleva hasta meses o años. Entonces, ahí va a depender, ahora sí, qué es lo que tú quieres. O sea, como cliente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres algo barato, pero con más tiempo y no hay problema? Pues esa es tu mejor opción. Pero si tú lo que quieres es algo efectivo y rápido y no te importa que salga caro, pues a lo mejor un proceso químico es lo más conveniente. Obviamente, pues siempre todos vamos a buscar algo bueno, bonito y barato. O sea, eso es lo ideal. Pero pues mientras está en desarrollo, nada va a ser barato, todo va a ser caro. Sí, es como los celulares al principio son carísimos y ahorita pues también, pero ya son más accesibles para todos. Igual la tecnología al principio siempre va a ser más cara mientras está terminando de desarrollar y luego ya después pues se vuelve algo más accesible. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Gracias, Alexander. También tenemos a Adrián Huerta desde el Facebook. Dice, buenas tardes, muy interesante, muchas gracias. Por mi formación como físico, en algún momento me interesó la catálisis por los avances que realizó el doctor Octavio Novaro, perdón, físico mexicano, quien hizo un trabajo teórico experimental muy importante que le permitió el ingreso al Colegio Nacional. Desafortunadamente no continuó en esta área por las complicaciones precisamente multidisciplinarias, pero siento que se debe interactuar más físicos, químicos y biólogos, cada quien en su especialidad. Actualmente, ¿cómo en qué podría participar un físico en formación en este tipo de proyectos y cómo hacer para involucrar a los estudiantes o orientarlos a estas direcciones, digamos, más aplicadas
y o qué tanto se puede hacer desde el punto de vista teórico en esta área? Bueno, sí, aquí el físico sí juega un papel importante. Por ejemplo, en la parte de los cambios de propiedad óptica. Yo la verdad no profundicé, pero la verdad que eso es algo muy de físico porque entramos con la configuración electrónica, con los niveles electrónicos, los spins y todo eso. Entonces eso es muy físico. Creo que el papel del físico sí es importante en muchos de los proyectos ambientales porque aunque nosotros platicamos ahorita, pues a grandes rasgos, el efecto funcionó, no funcionó, nada más le agregué esto, en realidad detrás de todo esto, pues hay un sustento físico, químico y matemático. Entonces, creo que sí es pertinente y pues si usted se quiere involucrar o busca algo, la catálisis es un área muy amplia. O sea, ahorita estamos hablando de la catálisis para degradar contaminantes en fase líquida, pero pues también está la catálisis para degradar contaminantes en fase gas, también está la catálisis para la transformación de moléculas para la generación de energía. Entonces, hay muchos procesos catalíticos y pues todo eso, te digo, el fundamento está basado en la física, química y matemática. Entonces, sí, sí tiene un campo muy importante. Yo creo que a lo mejor aquí sería bien que usted se pusiera a revisar qué áreas le gustaría y buscar en donde usted puede encajar. Pero, por ejemplo, aquí encajaría perfectamente y sobre todo ahorita que estamos tratando de modificar las propiedades ópticas. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Scarlett Romanov, muy buena plática. Una pregunta. ¿Los lodos de PTAR también tendrían contaminantes emergentes? Sí, pudiera estar atrapado ahí. Ujú, así es. Obviamente, cuando el lodo pasa por un tratamiento, pues hay una parte donde separan el exceso de agua del lodo. Inclusive, si el lodo llegase a quedarse con algún material, al momento que es colocado, pues en un sitio como, no sé, el relleno sanitario o una parte donde ponen todos los sólidos, el problema viene cuando empieza el lixiviado, que sí lo manejamos también ahí. Ujú, sí. Ok, de Gel aquí en la sala virtual. Sí, excelente charla, doctora Carolina. Doctora, ¿siempre se utilizan juntas las dos técnicas de diseño que presentó? No, no, no. Hay muchas técnicas de diseño. Nosotros seleccionamos esta y como es una plática, pues yo aquí hice una mezcla de algunos proyectos de tesis que tienen los estudiantes, pero en realidad casi todos los proyectos hacemos un proyecto para una cosa, otro proyecto para otra cosa, pero al final pues juntamos todo lo que tenemos. Y por ejemplo, hicimos un proyecto que era nada más puro sol gel, luego hicimos otro proyecto que era impregnación, hicimos la evaluación de una molécula, hicimos la evaluación de otra, lo probamos en un tipo de reactor tipo batch, también tenemos el reactor tipo continuo y así. O sea, hay muchas variables y pues, ahí estamos jugando para ver cuáles son las que presentan mejor efecto. Ok, tenemos también a Lázaro aquí en la sala. Dice, ¿existe alguna medida preventiva respecto al consumo del paracetamol, tal como como lo ha expresado en cuanto a sus efectos, ya que la población es general, en general, la población general lo sigue consumiendo y el sector salud lo sigue recetando? Sí, pues mira, lo que pasa es que tampoco podemos decir, ya no tomen paracetamol, ya no se unten crema, ya no usen protectores solares, porque pues eso pues no va a pasar, como lo de las bolsas, ¿verdad? Ya no usemos bolsas, pues no es la solución. Entonces, por ejemplo, aquí pues sí tendríamos que cambiar un poquito la cultura de pues utilizar lo mínimo necesario, eso sería lo ideal. Y sobre todo aplicar la tecnología en los puntos claves. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento serían los puntos claves para nosotros prevenir que estos contaminantes pues sean, ¿cómo se llama?, incorporados a los cuerpos de agua. Ahí sería, y que las industrias, pues llevaran a cabo el manejo de sus residuos de forma, correcta, ¿no? O sea, no por debajo del agua. Y también nosotros, o sea, por ejemplo, pues ahorita pues tenemos un problema en cuanto, por ejemplo, al manejo de todos los residuos, ¿no? O sea, no existe un control en cuanto a cómo se recolecta la basura. Entonces, pues nosotros decimos, ay, pues ¿para qué la separo? Si como quiera el de la basura, pues la mezcla, ¿no? Pero pues a lo mejor si nosotros empezáramos a separar nuestros medicamentos, nuestros frascos, nuestro vidrio, los que son así, los que son así, y pues ya lo pongo, ya si la basura no se lo lleva de forma correcta, pues bueno, ese va a ser un problema de ellos. Sin embargo, pues las personas de la basura podrían ir diciendo, oye, fíjate que en esta colonia, que en esta región, la gente lo separa y a lo mejor pues se ponen las pilas y entonces el municipio empieza a hacer ese tipo de cambios.
O sea, este es un cambio que tenemos que hacer a nivel nacional, pero pues sí va a llevar tiempo porque son muchas cosas, o sea, no nada más depende de una persona, de unos cuantos. Por ejemplo, en las escuelas a los niños, en la primaria, en el kinder, les enseñan pues a separar todo, pero ¿de qué sirve que les enseñes eso en la escuela si en tu casa, tú como padre de familia, no llevas a cabo eso? Entonces creas una confusión y entonces el niño dice, pues entonces, ¿qué hago? En la escuela sí lo hago bien, pero en mi casa lo hago mal. Y eso es lo que pasa con la población. La población dice, pues ¿para qué lo hago si como quiera el de la basura hace esas mezclas? Entonces, es un cambio de cultura que tenemos que ir haciendo poco a poco, de forma pues consciente. Gracias, Lázaro. Alberto San Martín, desde el Facebook, dice, buenas tardes, muy interesante la plática, muchas gracias. Pregunta, ¿qué tipo de reactor es más viable para degradar algún tipo de agua contaminada? ¿Y qué tipo de radiación UV debe ser la más viable? Bueno, el tipo de reactor, bueno, nosotros lo probamos con tipo batch, porque generalmente, pues cuando hace una prueba, uno tiene que pensar por lo más sencillo. Y lo más sencillo es el tipo batch. Ya conforme vas avanzando, pues vas cambiando el tipo de reactor. Obviamente a escala industrial, pues yo creo que lo más viable es un reactor de flujo continuo. Eso sería lo ideal, no un batch. ¿Qué tipo de radiación? Pues todo va a depender de tu molécula. Todo va a depender de qué molécula quieras degradar. No es lo mismo si vamos a degradar el paracetamol que si vamos a degradar, por ejemplo, una molécula que se utiliza, por ejemplo, de los anticonceptivos o, por ejemplo, si utilizamos el del rayo, de los filtros solares. Todo depende de la molécula. Ok. Eh, Jacqueline Arenas, desde el Facebook también, muy interesante plática, doctora Carolina, gracias por la información. Angelina Ramírez Contreras, también desde el Facebook, excelente charla, doctora Carolina. Para el diseño de catalizador, ¿se utilizan las dos técnicas de síntesis que presentó? Bueno, como les mencionaba, estas técnicas se usaron porque fueron las que nosotros seleccionamos, pero existen muchas técnicas, no sé, unas 10, 15, 20, 30 diferentes técnicas y todo depende, pues, qué es lo que quieras hacerle a tu material, o sea, a tu catalizador. Por ejemplo, en este caso, nosotros lo que deseábamos era que estuviera en la superficie, por un lado, y por otro lado, que estuviera dentro de la matriz. Pero, por ejemplo, si nosotros deseáramos que fuera pues no sé, por ejemplo, como un polímero con cierta consistencia no sé, dependiendo de lo que tú quisieras, pues emplearías la técnica adecuada. Ok, gracias Angelina. También dice, ¿existe un modelo a seguir para para determinado contaminante? Mm, Básicamente son las tres etapas que les menciono, es la selección del catalizador, las pruebas de caracterización de ese material para saber qué características o qué propiedades físicas químicas tiene el material para cuando hagas tú las pruebas de actividad puedas correlacionarlas con las propiedades catalíticas. Eso es como que el proceso en forma general, pero no existe una guía que te diga, bueno, si el área superficial es de 100, quiere decir que no va a tener actividad. Que si tienes este grupo, si va a funcionar o no, porque va a depender, y nuevamente, de la reacción que tú quieras degradar, de la molécula que tú quieras transformar. Ok, muchísimas gracias. Pues hemos agotado las preguntas. Doctora, no sé si tuviera alguna reflexión para el público, tanto del Facebook como de esta sala virtual. Claro que sí. Pues bueno, bueno, primero que nada, pues quiero agradecer por todas esas preguntas que me hicieron. Quiere decir que el tema les pareció interesante y en base a eso, pues es mi reflexión. Creo que necesitamos gente más comprometida y preparada para poder dar solución a los problemas que tenemos, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que son problemas pues, que nos afectan a todos. Sí, entonces mi reflexión sería que, bueno, veo que hay muchísimos estudiantes y bueno, que no echen en saco roto todo lo que ustedes ven durante las clases y que todos esos conocimientos que ustedes tienen, pues es como oro, es la herencia de sus padres, es la herencia de su nación y que pues hagan uso de ellos para hacer
mejor este mundo, ¿verdad? Mejorar la situación de nuestro país. México es un país muy rico, no nada más en recursos como el petróleo o en la naturaleza, sino también en la gente que tiene. Es gente muy inteligente, es gente muy con mucho ingenio, que en otros países a veces nos buscan precisamente por eso, pero como que no nos tenemos la confianza, y creo que tenemos que tener muchísima confianza en lo que somos y en lo que tenemos, y pues aplicarlo, ¿no? El día a día, o sea, ser comprometidos, no nada más por el país, sino comprometerte contigo mismo. Bueno, eso sería como que mi comentario. Gracias, doctora. Pues por el día de hoy vamos a dar cerrada la charla y pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, de la Academia Mexicana de Ciencias, nuestros colaboradores Difusión Cultural, la Comunicación Universitaria, al SAISUB, al IVA Multimedios, a RTV y a la doctora Carolina Solís Maldonado, quien estuvo con nosotros esta tarde de ciencia de hoy, les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el día martes 6 de abril con la charla Cianotipia, las fotografías azules, que nos compartirá el maestro Alexandro Alonso Sánchez del Instituto de Ecología, ACE, por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, no se lo pierdan. Y pues por ahí nos estaremos viendo el próximo martes. Que tengan bonita tarde. Hasta Gracias. luego.